Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro digital del Partido Popular de Villena. En esta ocasión nos acompaña Elisa Díaz, que es un rostro conocido para nuestros afiliados y vecinos de Villena porque ya nos ha visitado en diversas ocasiones. Elisa es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, tiene un máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo por la Universidad de Alicante, fue directora territorial de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente entre los años 2011 y 2012 y tiene plaza como técnica de Administración General en el Ayuntamiento de Alicante. En la actualidad es diputada en las Cortes Valencianas y además de ello es la portavoz de Medio Ambiente y pertenece pues a varias comisiones relacionadas con estas áreas. Elisa, gracias por acompañarnos en esta forma, bueno, más novedosa. Sueles hacerlo de forma presencial, pero bueno, la actualidad y las condiciones son las que son y sí que te tengo que agradecer en nombre de todo el Partido Popular de Villena que nos acompañes en este caso, pero es que nos has acompañado siempre que te lo hemos pedido, sea telemático, sea presencial, sea para hablar de medio ambiente o sea para hablar incluso de la llamada ITV de las viviendas, que viniste también a reunirte con los vecinos o a estar en nuestra presentación de la candidatura. En definitiva, has apoyado mucho a Villena y lo sigues haciendo y, bueno, hay que decirlo, eres un ejemplo de apoyo a los municipios y creo que muchas personas, muchos compañeros, cada día lo hacen más, pero tienen que seguir tu ejemplo y tu modelo de apoyo, que la verdad es que nos ayuda mucho y así es como tiene que ser. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo lo hago encantada, además es eso, ¿no? Para lo que estamos, para intentar ayudar en lo posible a los ayuntamientos en esas áreas, ¿no? Esas competencias que son autonómicas y que pues, surgen esos problemas y al fin y al cabo estamos para ello, ¿no? Y por supuesto iré a Villena las veces que haga falta, encantada de la vida, siempre y cuando nos dejen. Y mientras no nos dejen, pues lo haremos virtual. Sí, lo importante es poder y saber adaptarse y no quedarnos quietos. Quería preguntarte en primer lugar sobre una reflexión que te he escuchado hacer en muchas ocasiones y es relativa a la prevención. Vale mucho ese refrán de más vale prevenir que curar. Sí. Tú has hecho referencia a ello mucho sobre los incendios forestales, que has pedido en muchas ocasiones a Consellería que destine más presupuesto a prevenir incendios que a apagarlo, que es como está configurado actualmente el presupuesto. Y creo que esas palabras ahora tienen mucha importancia, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Me refiero a la crisis sanitaria, porque precisamente si se hubiese prevenido, ahora no tendríamos que curar tanto ni lamentarnos tanto. Hablaba con esto hace poco en otro encuentro digital con José Juan Zaplana, que decía precisamente que uno de los principales problemas de Consellería ha sido no prevenir y no anticiparse. Tú llevas mucho tiempo pidiendo en materia forestal esa prevención. ¿Qué crees que se está actuando bien? ¿Se han cambiado las formas en Consellería? ¿Esto va a servir o seguimos igual? Mira, te explico. El problema ya no viene tanto de presupuesto como de voluntad en este caso, en el caso del Consell del Botànic, porque desde que está gobernando, independientemente de que aumente el presupuesto de prevención de incendios, no lo ejecutan. Y no solo no lo ejecutan, sino que además le tienen un poco de miedo a eso de la gestión forestal y la acción del hombre. Nosotros, el último gobierno del Partido Popular, hizo una tarea muy importante de cambiar el chip y empezar a construir una buena gestión forestal, que es la mejor manera de prevenir incendios con el sector, ¿no? Todos los colegios oficiales de ingenieros de montes y de ingenieros forestales, los propietarios forestales, que es una pieza importantísima en este sector porque la mayoría del suelo forestal en la Comunidad Valenciana es privado y por tanto se tiene que contar con ellos. Y el poner en valor la actividad silvícola es fundamental y eso es lo que llevamos pidiendo desde el Partido Popular. ¿Por qué? Porque en el momento que llegó el Consell del Botànic eso dejó de hacerse. Incluso los proyectos que había, grandes proyectos que se estaban ejecutando, llevando a cabo en sierras de la Comunidad Valenciana sobre gestión forestal, fueron paralizados de seco en seco, vamos, por el típico grito de ecologistas, de 4 ecologistas que salían con la pancarta
desde mi punto de vista, falsos ecologistas, porque el verdadero ecologista es el que realmente quiere conservar el monte y los montes se conservan actuando en ellos con una gestión forestal sostenible, que es lo que veníamos haciendo y lo que venimos pidiendo desde el Partido Popular. Y bueno, y eso se paralizó y desde entonces es la reivindicación que llevamos a cabo. ¿Lo hemos demostrado que tenemos razón? Claro que sí, el sector además ha salido varias veces reivindicando lo mismo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento en esta comunidad, con la climatología que hace, cualquier temporal, ya no solo en verano los vientos de poniente y el calor que pueden crear grandes incendios, sino temporales en invierno, que los ha habido, como en el último Gloria, que pueden llevar a, o sea, al no haber hecho esa gestión forestal, pueden ocasionar gravísimos daños en nuestras sierras. Y ahí cerca de Villena tenéis pues, grandes ejemplos. Estuve hace poco en toda la sierra de Bañeres y de Onil, y ahí prácticamente todos los árboles, todos los pinos estaban caídos, ¿no? Caídos, muchos arrancados de raíz, otros partidos por la mitad por el temporal. Y eso es puro polvorín, es combustible que ahora mismo está ahí sin retirar en todos esos montes. Y eso se tiene que retirar. Nosotros ya se lo hemos pedido a la Consellería. Es necesario que se retire toda esa biomasa que hay en los montes ahora mismo, porque se va a secar y además es una fuente de proliferación de plagas. Y eso lo que haría sería arrasar aún más con todos nuestros montes. Nosotros ya lo vivimos, vosotros lo vivisteis más de cerca, que estáis, yo estoy en Alicante, vosotros en Villena, en Beneixama el verano pasado, con un incendio, fue el mayor incendio que hubo, desgraciadamente, cerca de 900 hectáreas, que, bueno, pues que al final asolaron toda la zona de la Sierra de Beneixama, y además ahí hubo un problema posterior, que cuando se entró a actuar en actuaciones posincendio, pues metieron un poco la pata porque se cargaron una microreserva que había donde el incendio no había entrado. Entonces, claro, todo eso hay que llevar cuidado con cómo se actúa, de cuándo se actúa y evidentemente lo que hay que hacer es actuar, pero actuar bien, no como al primero que llegue pues le dé la gana de actuar, o precisamente intentando hacer ver que se actúa cuando realmente lo que se está haciendo es dejarlo todo como está, que es lo que incluso la anterior consellera de Medio Ambiente llegó a decir un día en las Cortes, que es que en el monte es mejor no actuar y dejarlo que fluya como naturalmente le plazca, ¿no? Digamos. Eso lo que conlleva es a una falta de mantenimiento y a un gran peligro a posteriori por esa falta de prevención. Más vale prevenir que curar, claro que sí. En todas las situaciones, en la de sanidad que estamos viviendo ahora, es una pena que no se haya prevenido todo lo que se podría haber prevenido. Y ahora no abandonemos este tema, porque está a la vuelta de la esquina el verano, altas temperaturas, con un verano que va a ser bastante seco, y el monte está peor que nunca, porque los temporales de invierno han sido muy fuertes y hay muchísimo combustible, muchísimo polvorín en nuestros montes. Y hoy por hoy se está haciendo muy poco, por no decir nada. El otro día hablaba con varios brigadistas que subían a la Carrasqueta y me decían que no estaban retirando nada de lo que había ahí. Con lo cual, ojalá se pongan las pilas, pero evidentemente es muy difícil. Nosotros estamos en contacto continuo con todo el sector forestal y estamos también incidiendo en las Cortes Valencianas desde nuestra posición de oposición para que se haga lo que se debe de hacer en cuanto a prevención de incendios en nuestros montes, que no es de otra manera. O sea, pedimos gestión forestal sostenible. Yo te iba a preguntar ahora, Elisa, por la situación de Bañeres y de Benejama, pero ya nos has dicho que sigue estando como cuando pasó el temporal. Claro, y eso es quizá el principal problema. En Villena, por ejemplo, también presentamos una moción solicitando que en nuestros parajes también se actuase de forma preventiva para evitar, en la medida de lo posible, incendios forestales. Les volvimos a preguntar hace un par de meses
sobre aquello que pedimos en el anterior verano para que se actuase antes de la próxima temporada para intentar reducir en la medida de lo posible ese riesgo y no se había hecho nada. Entonces, claro, luego aquí ya está el problema que nos encontramos siempre, que cuando pasa y tú dices o denuncias lo que ha pasado, pues ya están diciendo que ya están estos aprovechándose de una catástrofe que ha habido. Oiga, es que llevo 2 años pidiéndolo y además es que hay constancia de ello. Pero bueno, esperamos que quizá por analogía, utilizando la situación que ha pasado en la sanidad, pues también se pueda hacer un poco de fuerza con el medio ambiente para que actúen antes y, como decías, que actúen de forma eficaz. Pues esos falsos ecologistas o esos ecologistas de pancarta, como hemos visto también en Villena, que durante 8 años han gobernado los verdes, siguen gobernando ahora de la mano del PSOE y la gestión ha sido de todo menos verde. Pero en esta situación, eso digamos que sería lo que podríamos hablar si no hubiese esta pandemia de coronavirus, pero también tenemos que hablar de qué está pasando o cómo ha afectado esta pandemia a esa gestión forestal. Se han paralizado los trabajos, se sigue trabajando. El otro día leía que habías pedido que este tipo de trabajos forestales fuesen calificados como de primera necesidad. No sé si has tenido alguna respuesta o se ha dado algún paso en ese sentido. Sí, mira, el problema que tuvo el sector, porque lo denunció el sector, ¿vale? Esto no es cosa del Partido Popular, ni imaginaciones mías, ni nada de eso. El sector salió denunciando que estaba siendo multado por seguir trabajando en algunas zonas, ¿vale? En una misma comunidad autónoma, por hacer lo mismo, a veces se le multaba y a veces no. Y estaban en una incertidumbre, en una situación de inseguridad jurídica, porque cuando desde el Gobierno de España se sacó la lista de las actividades que se consideraban esenciales en esos días que se dijo solo pueden actuar las actividades esenciales, no se dejó claro, ¿vale? Se podía interpretar y se podía pensar que el sector forestal sí que era esencial o no. ¿Qué hicieron muchas comunidades autónomas como Galicia? Sacar una nota aclaratoria, Galicia, Castilla y León, Andalucía, sacar una nota aclaratoria oficial en la que sí que se decía que el sector forestal era esencial. ¿Para qué precisamente? Para que siguieran trabajando. ¿Por qué? Porque contaban y cuentan con muchísima superficie forestal, como en la Comunidad Valenciana, y es necesaria que esas actividades se sigan llevando a cabo, porque además estamos también hablando de biocombustibles. ¿Es esencial dar energía a los hogares? Pues claro que sí. Si lo puedes dar y lo siguen trabajando aquellos en los que proporcionan energías fósiles, ¿cómo no van a seguir trabajando aquellos que proporcionan energías renovables? No estamos en una transición ecológica, es que son cosas que no se entienden muy bien y que se contradicen entre ellos. Este gobierno que habla tanto de transición ecológica, de emergencia climática y que prohíba, no posibilite o no aclare, porque no lo aclaró en ningún momento, la situación del sector forestal en ese estado de alarma en el que nos encontramos hace una semana, cuando solo podían llevar a cabo trabajos las actividades que se habían declarado expresamente como esenciales. ¿Qué hice yo? Solicitar que en la Comunidad Valenciana se aclarara esta situación. ¿Por qué? Porque a mí me llegaron varios brigadistas diciéndome que ya no estaban trabajando. Ahora ya han vuelto a trabajar. Pero durante esos días no estuvieron trabajando. Con lo cual, entiendo que desde la Consellería, desde el Consell del Botànic, no se consideró esencial el sector forestal. En ningún momento lo dejaron claro. A mí también me dijeron que es que yo había llegado tarde porque ahora ya trabajan, ya, pero tampoco conozco si han sido sancionadas algunas empresas o no del sector forestal, de la madera, que estuvieran trabajando y que les dijeran que no podían hacerlo, porque era una situación bastante de inseguridad, ¿no? De incertidumbre. Y entonces lo que pedimos fue eso, precisamente, que se aclarara, igual que se había hecho en Galicia. ¿Por qué? Porque el sector lo pidió. A mí me llamaron desde el sector, me lo contaron desde el sector y de hecho aplaudieron la nota aclaratoria que se había sacado desde comunidades autónomas como Galicia. Y lo que pedía al Consell del Botànic era que esa nota aclaratoria tal cual la copiara y la sacara. ¿Por qué? Porque era una
forma de garantizar la seguridad jurídica del sector forestal de la Comunidad Valenciana. No se ha hecho, no dijeron nada, ¿eh? Vale. Decías, bueno, o resaltabas esas contradicciones que hay en el Consell respecto a sus medidas medioambientales, y creo que una de las cosas que ha traído o que viene derivada de esta crisis es que se está hablando mucho de medio ambiente y además hay personas que lo están hablando no de forma superficial, sino con mucho conocimiento y con reflexiones muy profundas. Y lo digo por ese artículo que escribiste sobre el plástico, porque se ha venido con una tendencia hasta ahora a decir que el plástico es malo para todo y hay que acabar con el plástico sí o sí, y ahora ya es, como decía, de forma un poco más profunda ya se está analizando ese tema del plástico desde otro punto de vista, un poco más serio, que hila mucho con la gestión responsable de los recursos, y que, bueno, pues te invito también a que a nuestros seguidores de Villena les expliques cuál es ese tema del plástico y sobre todo cómo hay que abordarlo. Claro, de hecho, intenté que con esta crisis sanitaria nos diésemos cuenta de que a lo mejor hace falta reflexionar, porque las campañas contra el plástico han sido y siguen siendo muy potentes, muy fuertes, y parece que el plástico es lo que está inundando nuestros océanos y nuestros mares, y hay que acabar con el plástico por ello. Sin embargo, no son productos plásticos, son residuos plásticos que no se han gestionado como debieran. La reflexión venía por ese camino, ¿no? El plástico, bien utilizado, salva vidas. Y lo estamos viendo ahora con esta pandemia. Tanto las mascarillas como las pantallas que se están haciendo y que llevan todos los sanitarios, los respiradores, prácticamente todo el material sanitario que se utiliza en los hospitales, prácticamente todo es plástico, pero incluso las botellas con las que desinfecta la UME las calles, todo es plástico. En nuestra vida hay plástico por todos lados y no por ello es negativo. Lo que es negativo es no saber hacer un buen uso del plástico. El plástico puede ser muy positivo y contamina si los residuos plásticos no se tratan debidamente. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Por un lado, el concienciar más hacia esa buena gestión de los residuos y sobre todo del residuo plástico, pero también con verdades encima de la mesa. Porque seguramente no sabrás, porque la gente se sorprende cuando se lo digo, pero ya hay estudios científicos que lo corroboran. De hecho, yo lo digo porque me he leído todos esos estudios, bueno, no todos, pero sí muchos, que una pajita de plástico contamina menos que una de papel. Y eso que por el papel también estoy por la labor de que se hagan cosas con papel, y precisamente porque viene del sector forestal y hay que potenciarlo. Pero hay que tener muy en cuenta que la baja densidad del plástico hace que se produzca con menos energía y, por tanto, al necesitar menos energía, contamine menos. ¿Qué contamina más? El residuo. El residuo de una pajita contamina más que de una pajita de plástico, contamina más que el residuo de una pajita de papel. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si tenemos productos plásticos de un solo uso, hagámoslo, convirtámoslo en recursos. También sabemos ahora, hoy por hoy, que hay fundaciones que hacen ropa con esos residuos plásticos que recogen de los océanos. Es decir, el plástico, los residuos plásticos se pueden convertir en un recurso. Hagámoslo recurso en lugar de hacer que con ese residuo plástico se contamine y se acabe con nuestro medio ambiente. Luchemos contra el cambio climático. ¿Cómo? Haciendo un buen uso de todo lo que tenemos, incluso de los residuos y de los residuos plásticos. No sé si lo he dejado claro. Sí. Abre una interesante reflexión. Lo que pasa es que, como decía, al final muchos temas lamentablemente últimamente se están abordando de forma muy superficial. El plástico es malo, entonces es malo para todos y no hay debate más allá. Y creo que
sí que se abre un debate interesante sobre los modelos de utilidad, sobre si se pueden cambiar, sobre si el camino está en cambiar a materiales sostenibles o en reutilizar, en realizar una mejor gestión de los residuos y ser más responsable. Y sobre eso, en Villena tenemos un asunto de tratamiento y gestión de los residuos que, como sabes, es la planta de tratamiento de residuos de Baeza, del vertedero, que tiene una tasa de reciclaje bajísima. Si no me equivoco, el rechazo de la planta de tratamiento rozaba el 70 o el 80% hace poco. Eso significa directamente que lo que llega se entierra sin tratar, sin reutilizar, sin reciclar. Y ese es quizá el problema, porque vemos que cada vez el índice de reciclaje es mayor por parte de la ciudadanía, está un poco más, cada vez más concienciada en esa mejor gestión de los residuos, pero luego tampoco parece que desde la administración pública, en algunos casos, se avanza a la velocidad que se debe en esa mejor gestión y tratamiento de los residuos. Y además, en nuestro caso en Villena, como bien sabes, se dicen unas cosas que no se cumplen. Se dice que se iba a cerrar el vertedero en campaña electoral justo hace un año, y hace una semana vemos que el proceso de solicitud por parte de Baersa para ampliar ese vertedero con un tercer vaso pues sigue en pie, porque hace una semana mandaron por parte del consorcio esa solicitud de construcción de ese tercer vaso. Entonces, como bien dices, es muy importante también la información y la transparencia en este tema. Sí, mira, me acabas de recordar, al decirlo de que en campaña dijeron una cosa y luego no parece que es otra, a las ayudas de minimis a los agricultores, que en campaña Ximo Puig prometió 8 millones de euros y nunca se vieron. Los hemos requerido por activa y por pasiva y no han estado ni en el presupuesto ni en ningún lado. Lo hemos presentado proposiciones no de ley, se han aprobado por unanimidad, pero los 8 millones de euros para compensar 300 millones de euros de pérdidas en la agricultura de cítricos, nunca aparecieron. Es verdad, en campaña dicen estos que ahora nos gobiernan, dicen unas cosas y luego pues las incumplen. El tema del vertedero, vamos a preguntar, ¿sabes? Como muchas veces una de las formas en las que tenemos los parlamentarios de ayudaros a vosotros que estáis en los ayuntamientos es precisamente el intentar aclarar esas situaciones de contradicción que hay incluso entre las manifestaciones que hacen desde el propio Consell, ¿no? Que un día dicen blanco y al día siguiente dicen negro, o te encuentras con el negro cuando habían dicho blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar varias preguntas parlamentarias a la Consellería de Medio Ambiente para que aclare este tema, para que digan y sean transparentes y que nos digan si va a haber tercer vaso, qué volumen va a tener ese tercer vaso, qué capacidad en tonelaje por año y cuántos años va a servir ese vaso. Y si tienen también lo que nosotros estuvimos ya trabajando y con lo que aprobamos nuestro PIR, que es vistas de futuro. Nosotros incidimos muchísimo en la valorización energética, que solo se llega con una recogida selectiva en origen y una vez cuando hay una recogida selectiva en origen y una buena gestión de todos los residuos, se consigue esa valorización energética. Nuestra propuesta, la del Partido Popular, cuando gobernamos y aprobamos el Plan Integral de Residuos, era hacer 3 grandes plantas de valorización energética en la Comunitat Valenciana, que no se llegó a hacer porque cuando ellos llegaron, cuando el Consell del Botànic llegó, lo primero que hizo fue decir que iban a revisar el Plan Integral de Residuos y han optado por no hablar de valorización energética. Entonces, siguen optando por enterrar la basura. Eso es con lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque debemos de tender, y ellos lo dicen mucho, pero no invierten nada en ello, en que el vertido sea cero. Es decir, en conseguir vertido cero. Es decir, en no enterrar basura, sino hacer de los residuos, como decía antes hablando del plástico, un recurso. Ya sea un recurso como la ropa o ya sea un recurso como la energía. Y a eso es a lo que tenemos que tender. A eso se tiende con inversión.
¿Qué es lo que no se está haciendo? Es lo que no está habiendo. A nosotros nos dijeron y nos han dicho varias veces que ponen de ejemplo la planta de Algimia que hizo el Partido Popular, tanto que nos critican en esto de la gestión de residuos, pues resulta que han invitado a todos los consorcios de la Comunidad Valenciana a visitar una planta que es la última que hizo el Partido Popular, y quieren que todas las plantas de la Comunidad Valenciana de gestión de residuos sean similares a la de Algimia. De momento no lo están haciendo. No hay inversión suficiente, por no decir que no la hay, para llegar a hacer eso. Y yo me pregunto, ¿en Villena hay algún plan de futuro para que en lugar de seguir abriendo vasos se llegue a un vertido cero? ¿O no lo hay? Porque, claro, a mí me preocupa que la decisión haya sido esta, ¿no? La de abrir otro vaso, y seguimos entonces enterrando basura sin molestarnos en hacer nada más, o mientras se va a hacer algo más. Por eso te comento, las preguntas parlamentarias van a ir tanto en un sentido como que ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es decir, ¿ese vaso se va a ejecutar? ¿No se va a ejecutar? ¿Dónde se va a ejecutar? ¿Qué capacidad va a tener? ¿Y qué años de vida va a tener? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué visión de futuro tenemos? Porque ese vaso también se colapsará. Entonces hay que seguir trabajando en ello. La gestión de residuos es muy importante, no se acaba, va a seguir existiendo. Por lo tanto, tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir concienciando a la ciudadanía en esa recogida en origen, en esa buena gestión de residuos. Y luego, desde el Partido Popular siempre apostamos por la valorización energética, que los países más desarrollados del norte de Europa ya lo están haciendo. Incluso otras comunidades autónomas, que este Consell pone de ejemplo. Sin embargo, no lo aplica en la Comunidad Valenciana. Y en la Comunidad Valenciana el Partido Popular no quiere que se quede por detrás de toda esta lucha contra el cambio climático, porque según la ONU, la mejor manera en gestión de residuos para luchar contra el cambio climático es la valorización energética. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, en nuestro caso, en las elecciones municipales, pues teníamos la suerte de llevar en el equipo varios expertos sobre este tema. Y bueno, presentábamos un plan, incluso de residuo cero, que iba en la línea de lo que estás comentando. Y una de de los aspectos que resaltábamos, precisamente por lo que comentas de otros países o de zonas de España, las que poníamos también como ejemplo, es que no hace falta inventarse nada. Solo, en el caso, por ejemplo, en el Villena, que no es líder en gestión de este tipo de residuos, dice, bueno, pues no inventes nada, copia lo que ya funciona. Pero bueno, como bien dices, mucho decir, mucha pancarta, mucha reivindicación, pero luego a la hora de la verdad, que es donde se demuestra la verdadera gestión, pues no se avanza. Y sobre lo que comentabas de ese plan de futuro en la planta de tratamiento de Villena, yo no sé cuántos años llevo escuchando que se va a hacer un plan de gestión, que se van a invertir 20, 30 millones de euros, que sí, que está muy bien. El proyecto, como bien dices, además, el ejemplo que siempre nos ponen aquí es Algimia, que incluso ha habido 2 o 3 viajes de la corporación y de vecinos a esa planta a ver cómo funciona. Pero bueno, pues pasan los años y seguimos con los mismos argumentos, con las mismas intenciones. Pero bueno, eso lo sabes bien porque pasa en Villena, pasa en la Comunidad Valenciana. Los temas de los que hablábamos hace 2 años, hace 3 años, siguen siendo los mismos de los que hablamos ahora. Y es que lamentablemente miramos mucho al futuro, hablamos mucho del futuro, pero nunca llegamos a ese futuro del que llevamos hablando tanto tiempo. Sí. Pero bueno, yo espero que en algún momento pues se vea, que lo hablamos muchas veces, también lo he comentado con Jota, que se vea las propuestas que se hacen desde el PP como propuestas que de verdad quieren mejorar nuestro territorio. No somos enemigos, somos gente que quiere mejorar el entorno que le rodea y ya está. Lo que pasa que, y sobre todo en la última época, que ya yo pensaba que eso de izquierda y derecha estaba enterrado, pero está más vivo que nunca. Y como estas cosas vienen de la derecha o de la extrema derecha, que yo ya no sé dónde estamos, Elisa, o extrema derecha, pues nada, hay que criticarlo y no nos sentamos de verdad a intentar ponerlo en marcha. Pero bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y, claro. Y al menos, pues eso, no para decir ya lo dije,
pero para que cuando llegue el momento pues estemos preparados para trabajar un poco más rápido de lo que tendría que ser normal. Claro. Y Miguel Ángel, una cosita más. No nos olvidemos de que los presupuestos por la Generalitat fueron aprobados por las Cortes Valencianas en diciembre. En diciembre aún no se sabía nada de la pandemia. En esos presupuestos no había reflejada ninguna inversión potente, nada, respecto de la gestión de residuos, ni tampoco de prevención de incendios, nada que fuera a cambiar, era todo muy lineal, ¿no? En la misma línea en la que han estado los 4 años anteriores que estuvieron gobernando. ¿Por qué digo esto? Porque ahora me da la sensación de que van a utilizar el tema de la pandemia, y es lógico que es verdad que ahora no estamos en una situación como en la de diciembre, estamos en una situación muy complicada, económicamente muy complicada, que va a haber que arrimar el hombro a todos los autónomos, la pequeña empresa, la gran empresa, el turismo, etcétera, etcétera, todas esas personas y familias que van a necesitar ayuda, y evidentemente los presupuestos ya no van a servir. Y estoy convencida de que utilizarán este tema para decir, no me pidas ahora presupuesto para que invierta en infraestructuras de gestión de residuos, porque ya no toca hablar de emergencia climática. Parece que ya no toca hablar de emergencia climática, que era lo que no se sacaban de la boca, a pesar de que los presupuestos no reflejaban esa emergencia climática. Estoy convencida de que van a utilizar, desgraciadamente, esta situación para seguir escudándose detrás ahora de esto y no atender ni a la emergencia climática, ni a la gestión de residuos, ni a la gestión forestal, ni nada de este ámbito. Estoy convencida. Bueno, no la atenderán, pero no por esta pandemia. Antes tampoco, es lo que quiero que quede claro. En los presupuestos que se aprobaron en diciembre ya no lo atendían. No lo atendían, con lo cual que no nos vengan con la historia de que es que ahora es imposible. Yo entiendo que ahora es imposible dar ese cambio, pero sería un cambio, porque no lo estaban haciendo antes. Estaban hablando mucho de boquilla, de hablar de emergencia climática, pero no estaban atendiendo la emergencia climática en ninguno de los aspectos en los que podría llevarse a cabo actuaciones al respecto. Ni siquiera tampoco en gestión de agua, que también es un tema muy importante, que también de depuración y reutilización de agua. No han hecho más de todo lo que hizo el Partido Popular. Lo que han hecho es, en depuración de agua, disminuir un 90% la inversión. Eso que lo tenga claro la gente, porque ahora aún va a ser peor. Ahora utilizarán este desgraciado tema, que es la crisis económica que se nos viene encima después de esta crisis sanitaria, para decir que no pueden invertir en esto. Y lo van a utilizar como excusa. Pero tampoco lo hacían antes. Es simplemente esa aclaración. Espero que como decía, que se apoyen mucho en nosotros, que todos juntos podremos salir de esto, que falta hace, porque la verdad que la situación preocupa mucho. Exacto. Porque ya no a nivel sanitario, sino económico y social, va a ser difícil, pero bueno, ahí estaremos todos haciendo fuerza, como explicaba también J, habéis propuesto incluso, os habéis puesto a disposición los propios equipos del PP que gestionaron crisis anteriores, como la del ébola, me decía, a disposición del Partido Socialista para intentar compartir la experiencia y que se salga mejor esto. Pero lamentablemente no quieren. No. Pero bueno, nosotros, Elisa, pues, como decía, haremos lo que tenemos que hacer por mejorar nuestro entorno y ya está. Y luego ya llegará el momento de tomar decisiones y elegir. Pero bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos, como decía al principio, en este nuevo formato, como en todos los anteriores y en todos los que quedan. Y nada, espero que sigas bien, que siga bien la familia, que al final es lo principal y lo fundamental, y luego ya haremos frente al resto. Por eso, sí, no sé si se habrá oído algún grito por ahí de los críos y tal, porque al fin y al cabo están por ahí. Pero bueno, es lo que hay en esta situación. Muchísimas gracias a vosotros, Pepe de Villena, un beso enorme y me tenéis como siempre a vuestra disposición. Gracias, Elisa.